Bienvenidos a nuevamente este programa del Arzobispado de Santa Fe de la Veracruz y la Universidad Católica de Santa Fe. En nuestro programa de hoy queremos homenajear a Monseñor Saspe y recordar su vida y su obra a través del testimonio de personas que lo conocieron. Es por eso que invitamos hoy a Aníbal Fornari, doctor en filosofía, y también a Eduardo Coria, quien fuera su chofer y portero durante muchos años en el Arzobispado de Santa Fe de la Veracruz, durante los 15 años de su vida aquí en Santa Fe. Presentados los temas, vamos a las notas. Y como lo anticipáramos, nuestra primera visita es Aníbal Fornari. Él es de la casa, es docente de la Facultad de Humanidades y Filosofía, doctor en filosofía e investigador del CONICET. Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, querida Marita. Bueno, muchas gracias por responder a esta iniciativa de dar a conocer un poco más la vida y el legado de Monseñor Saspe, y en este caso tal vez tratar de reconstruir, de pincelar ese rostro humano a través de sus virtudes, de su vida, de su cotidianeidad y también de sus ideales más profundos que dejó tanto sello en la sociedad santafesina y en la Iglesia argentina en general. Así es. Aníbal, la primera pregunta obligada es, ¿cuál fue tu primer encuentro? ¿Cómo lo conociste a Saspe? Bueno, mi primer encuentro fue cuando yo era seminarista, acá en el Seminario Metropolitano de Santa Fe, acá en Guadalupe, ¿no? Él fue nombrado obispo de Rafaela, ¿no? Y recuerdo su primera visita, cuando nos vino a ver a sus seminaristas, los que éramos de aquella zona, ¿no? Ahí fue el primer encuentro. Para mí fue el gran impacto con alguien que reunía como dos características fundamentales de la experiencia cristiana, ¿no? Yo me encontré con un obispo jovial, apasionado por los jóvenes porque apasionado por Cristo, ¿no? Pero no una pasión por Cristo sentimental, sino inteligente, ¿no? Profunda, entendiendo cuáles eran todas las dimensiones totales de la presencia de Cristo en la vida de un hombre, ¿no? En su vida en primer lugar, y su reclamo es que nosotros mismos viviéramos dándonos cuenta de que Él nos había elegido a través del bautismo, nos había elegido para disfrutar plenamente de su presencia acá en la tierra, ¿no? Porque la Iglesia es Cristo continuado en la historia, continuado en la carne, ¿no? En la carne de lo humano. El Verbo se hizo carne. Para Él ese sentido de la encarnación y de la Iglesia como Cristo continuado en la historia y presente, manifestativamente presente, sobre todo a través de sus testigos, ¿no? A través de lo que testimonian el regalo de Cristo al hombre para salvarlo, para sacarlo, para arrancarlo del camino hacia la nada, ¿no? Por eso Él en ese primer encuentro ya nos hacía entender que la fe en el Señor Jesús, en Cristo, era inseparable de la comprensión del drama humano. Si no, no se sabe para qué vino Él acá, ¿no? Y en ese sentido, Él, por ejemplo, nos inducía siempre a amigarnos con la literatura. Él era un hombre que tenía todas las características de un actor, de un expositor, de una ironía tierna. Un comunicador, ¿no? Un gran comunicador. Pero con una tierna ironía, ¿no? que lo hacía siempre cada vez más querido, una paternidad adulta Él quería con nosotros, ¿no? Y conmigo, especialmente en lo que me concierne, ¿no? Por ejemplo, nos decía, lean literatura del siglo XX y cristianismo. La literatura los grandes literatos exhiben el drama del hombre, y al drama del hombre solo lo puede responder Cristo, ¿no? En ese sentido, para mí fue el toque del carisma por el cual
yo entendí la dignidad de la fe, la dignidad humana, la dignidad para vivir una presencia cristiana en la universidad, en cualquier ámbito público, ¿no? Y en ese sentido, él mismo a veces me contaba, estuve, por ejemplo, en la casa de un amigo, de un diácono más querido, que tenía la esposa, los hijos, y que él con su de alguna manera, se planteaba algún problema, los hijos cuestionaban algo en la mesa cuando comíamos juntos, y él trataba de dar respuesta con su limitada teología, digamos, y entonces Asper me decía, ay, cómo me gustaría ser literato para escribir todas esas cosas, esas experiencias, esos diálogos de la vida, ¿no? De la vida que busca vivir y comunicar un sentido, ¿no? Bueno, ese fue el primer impacto con él, ¿no? Y la alegría de tenerlo como obispo y de encontrarse con él siempre, ¿no? Hay un segundo encuentro, porque como hombre de Comunión y Liberación los encuentros tienen una gran importancia, son decisivos en la vida. A través de los encuentros pasa todo, ¿no? Así es. El segundo encuentro, me decías, es con un SASPE reformador en el ámbito del Concilio Vaticano II. Claro, justamente él me eligió, inmerecidamente, pero me eligió junto con el padre Alberga para una beca de la Pontificia Comisión para América Latina que dirigía el cardenal Zamoré, una beca para hacer mis estudios de filosofía y después de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de los Jesuitas en Roma. Bueno, yo me fui a Roma en el año 62, participé hasta el año 64 de la vida del concilio y lo veía y él, con Monseñor nos veíamos, yo lo veía a él sumamente estudioso para preparar sus presentaciones e intervenciones en el concilio, sumamente atento a las conferencias que había, de los grandes teólogos de ese momento, Rahner, Schillebeck, Henri de Lubac, en fin, los grandes teólogos, Ratzinger jovencito, ¿no? Él no se perdía las conferencias para ir estudioso y viviendo con una gran responsabilidad el concilio. Trabajaba intensamente toda la semana y a veces los domingos me llamaba, vamos al mar. A él le gustaba el agua, ¿no? Así como acá le gustaba ir a la pileta de los jesuitas, allá le gustaba ir al mar, chapucear en el mar, nadar. Así que nos tomábamos el tren y nos íbamos juntos a la playa de Roma a pasar una media jornada, digamos, divirtiéndonos y charlando allá, a través de lo cual él también percibía cómo caminaba yo, ¿no? Recuerdo que una vez, bueno, yo le presenté las notas que tenía, las que había sacado en los exámenes, etcétera, y él ahí siempre, irónicamente, te colocaba en la posición justa, ¿no? Muy bien, Aníbal. Ahora, cuando termines el doctorado en teología, te voy a mandar como párroco de Villa Minetti. Villa Minetti está allá en el fondo de la provincia de Santa Fe, con el Chaco, y un poco me decía con eso, Aníbal, lo importante es tu afecto a Cristo, tu amor a Cristo, tu dejarte configurar por Él, y lo otro está bien, pero lo esencial es esto, ¿no? Él te corregía con una tierna ironía, digamos, como para llamarte paternalmente al centro de la cuestión, ¿no? Y es así como al mismo tiempo lo vi vivir a él una gran libertad sobre mí, porque yo había experimentado, y él también lo experimentaba en la época del concilio, por un lado, la gran posibilidad de un renovarse desde los inicios de la Iglesia, ¿no? Una Iglesia evangelizadora en medio del mundo moderno, en medio de un mundo global que se perfilaba, pero al mismo tiempo veía la crisis de muchos curas, incluso de obispos, incluso argentinos,
que tomaban eso como una especie de modernización adaptativa, digamos, de relajamiento, y no de volver a la pasión por Cristo y por la Iglesia de los inicios, la pasión evangelizadora, digamos, viviendo la alegría de la fe, como diría Francisco, ¿no? Papa Francisco. Y lo vivía con dolor, y eso a mí me causó una profunda crisis vocacional en ese sentido, donde él me decía, lo importante es que lo que vos encontraste, tu relación con Cristo y con la Iglesia, lo vivas de cualquier manera que sea, y me dio mucha libertad porque me podría haber atajado. No, me mandó a hablar, ya cuando estaba en Buenos Aires antes de partir, me mandó a dialogar sobre la vocación con el cardenal, con el entonces obispo Pironio, que era rector del seminario de Devoto de Buenos Aires, y después cuando estábamos en medio del concilio me encontró una cita con el padre Gera, el gran teólogo argentino, el padre Lucio Gera, para hablar sobre mi pregunta sobre la vocación, ¿no? Fue así que después yo fui a la Universidad de Lovaina en Bélgica, él me dejó ir allá, me estaba medio hastiado del cierto clima clerical de Roma, y fui a la Universidad de Lovaina en Bélgica, y ahí fue cuando salí del seminario, donde le escribí una carta a la que él me contestó con una larga carta, a la que él me contestó con misericordia, paternidad, amor y ánimo, digamos, de continuar. Tanto que a un amigo mío de acá, que acá me dijo, ¿sabés lo que dijo Monseñor Saspe de tu carta? Que era una carta de antología. Y yo le dije, bueno, una carta más bien dolorosa para mí, porque era un paso que sin duda a él le dolía, ¿no? Aníbal, lamentablemente se nos termina el tiempo. Quiero que me dejes una palabra sobre este último encuentro que nos contabas, que fue tan importante y que fue de un momento muy especial de Monseñor Saspe en su país, con la dictadura militar, y aquellas palabras del cardenal Bergoglio diciendo que fue alguien que habló cuando todos callaban y que calló cuando todos se animaron a hablar después que pasó el peligro. Sí, ese fue el gran testimonio de Saspe que salva a la Iglesia argentina, ¿no? Yo a veces tuve algunos encuentros con él después que venía de las reuniones, como estaba él en la vicepresidencia del episcopado argentino, reuniones con la Junta Militar, y me contaba incluso de los dramas que había entre ellos en esa reunión, ¿no? Sobre todo entre el cinismo de Macera y la mudez de Agosti, de la aeronáutica, y el católico angustiado y amargado que no sabía por dónde salir, que era Videla, ¿no? Pero más allá de eso, lo que a mí más me impactó de él fue que su juicio sobre lo que acontecía era un juicio a abrir las puertas a un diálogo y a decir y a demostrar cómo todo terror, de cualquier punta que sea, no llevaba a nada, era un pretexto de alguna manera para imponer un propio parecer, una propia ideología, pero no una verdadera escucha de la gente, ¿no? Y en ese sentido, él fue, la postura de él fue una postura de remitir a Cristo como aquel que es capaz de redimir, de salvar, de misericordia, y al mismo tiempo de volver a regenerar una posibilidad de encuentro a partir de personas concretas, porque eso no se lograba de una manera meramente política, sino que era necesaria una conversión de las personas, era necesario construir la Iglesia, reconstruir la Iglesia en el pueblo argentino, justamente para no dejarse determinar por esas heridas lacerantes entre curas divididos, uno de una punta, otro del otro, al final
primaban las ideologías de un lado y de otro, y nunca el sentido de la realidad, el sentido de la justicia, el sentido del diálogo y de la pacificación, porque el volver a Cristo era un volver testimoniando la posibilidad de un mundo distinto en la vida y a través de la comunión eclesial, ¿no? Que estaba en ese momento siendo herida, ¿no? Y que a él le dolía muchísimo, ¿no? Lamentablemente se nos terminó el tiempo, creo que podríamos hacer muchos programas y nos comprometemos también a seguir transmitiendo este mensaje, así que te vamos a comprometer seguramente en otra oportunidad para que nos hables sobre Zaspe, sobre este gran profeta. Por este gran profeta de nuestra iglesia latinoamericana. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Y ahora recibimos a Eduardo Coria. Eduardo tuvo la gracia de compartir los 15 años del obispado de Monseñor Zaspe. Él fue su chofer personal, trabajaba en el arzobispado y puede contar tantas anécdotas, Eduardo, tantas sí, seguramente sobre la vida de él. Algunas que me acuerdo. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Gracias a Dios. Y como le contaba hoy que he conocido tanta gente estando ahí en esa parte, he atendido a tanta gente. Y sí, empecé con Fasolino, por supuesto, pero después quedó Monseñor Zaspe ahí y bueno, con él anduvimos hasta viajando. Tuve la oportunidad de conocer toda la diócesis con él, viajando con él, toda la diócesis. Así que cada pueblo de la diócesis. ¿Cuándo lo conociste, Eduardo? ¿Cuándo fue ese primer encuentro? Antes de que sea obispo, nos contabas. Yo lo conocí porque yo fui el 62 ahí al arzobispado y él del 61 ya era obispo de Rafaela. Y una vez, no me acuerdo, bueno, sí, vino alguna vez y bueno, ya nos conocimos. Ahí viniendo a la curia, Monseñor Zaspe, entonces ahí nos conocimos, ya nos conocíamos ya. Sí, me acuerdo que una vez fui, no sé por qué era que viajé a Rafaela y me fui a la curia a visitar, el obispado, a visitarlo, me atendió, pero siempre andaba apurada para todos lados, corriendo para todos lados. Sí. Una vez que asumió como obispo sí. Y comienza a trabajar en la diócesis, bueno, ¿cómo cambiaron las rutinas dentro de él? ¿Cómo era él en lo cotidiano? Bueno, yo no sé, cambiar, sino bueno, a lo mejor un poco, más que nada, la forma del tema de trabajo, ¿viste? Fue cambiando de a poquito, fue cambiando, no sé yo, los horarios primero, después cambiar un poco los días también, ¿viste? De a poquito fue, pero bien, muy bien. Con nosotros era como un padre con nosotros, ¿viste? Sí, hemos conversado muchas veces, sentado a conversar, ¿viste? Hasta incluso me hacía preguntas algunas veces. Viajando, no solamente viajando, sino que a lo mejor en la ciudad, pero más que nada viajando, en este caso las anécdotas. Uh-huh. Sí, en los viajes que me hacía siempre los llevaba charlas que tenía en algún colegio con los jóvenes, así, ¿viste? Pero siempre salía con algo para decir algo, siempre salía con, no sé, pero tenía inteligente, siempre, así sea con los jóvenes o con los matrimonios o con personas mayores, tenía algo siempre. Creo que esto fue en un colegio en Barranca, a los jóvenes, ¿no? Y él, no sé, pero se daba cuenta de algunos, siempre había alguno que qué sé yo, o no escuchaba bien o no ponía atención, ¿viste? Parecería como que se daba cuenta, qué sé yo, pero tenía, ¿viste? Sí, tuvo un rato, bastante, hablándole comportamiento de los jóvenes, de cómo tiene que ser con la familia y todo, ¿viste? Eso no lo dejaba, ¿viste? Y al final me acuerdo que
le dijo a los chicos, le dijo, una vez andaba yo por allá, por la Patagonia, por allá, por un parque, caminando, dice, y vi que los árboles grandes ya, pero crecían hasta una cierta parte, dice, y después se desviaban y después ya seguían creciendo. Dice. ¿Qué puede ser esto? Decía, ¿qué puede ser? No sé. Y me encuentro con el encargado del parque y le pregunto, dígame, ¿cómo es el tema de los árboles? Eso que crecen hasta cierta parte y después se desvían y quedan. Ah, no, pero dice, eso es lo que pasa es que no le ponen un tutor bueno y se rompe por ahí y entonces crece mal. Y le dice, y a usted le hace falta también a algunos un tutor bueno para que crezcan derecho. Y así, viste, salía con esas cosas así. Bueno, trabajaste mucho tiempo con él también en su relación con los medios de comunicación santafesinos. Sí. Nos contabas que tenían un mimeógrafo. Sí, en esa época. Para poder entregar las... No la fotocopiadora de la... No la fotocopiadora. Le entregaban a la prensa los escritos del domingo. Claro. A mí me preparaban el stencil y después yo con la máquina sacaba las copias. Es el trabajito ese que tenía. Después me encargaba de entregar me recorría toda la prensa, todos los medios, canal, radio, todo eso, ¿viste? Y la entregaba yo mismo personalmente. ¿Y cómo era recibido por los medios este mensaje? ¿Cómo? No, muy bien. Muy bien. Muy bien. Los mensajes, yo había ido guardando, ¿viste? Me quedaban 4 o 5 copias siempre o más y las iba guardando, las tenía guardadas. Pero después que él faltó empezó a venir la gente preguntando por eso. Y tenía las hojitas, yo entonces le iba entregando. Al final me quedé yo sin las hojitas. Claro. Esas hojitas, porque mucha gente le interesaba. Lo seguía. Todo lo que decía. Eduardo, bueno, lo acompañaste, decíamos todo el tiempo que estuvo aquí en la arquidiócesis. ¿Cómo fue la última etapa en la que, bueno, Saspe quizás tuvo que mantener silencio en un momento difícil y luego su enfermedad y finalmente la muerte? Claro. Cuando se compuso, ¿sabes? Yo estaba de licencia. Y como es, me acuerdo que cuando me enteré por la radio, creo, no me acuerdo, pero me enteré que se había descompuesto y que lo habían internado, al otro día me fui, dejé, hacía 3 o 4 días que empecé las vacaciones. Y me fui y estuve ahí, viste, a disposición. Corté las vacaciones, pero bueno, me puse a disposición de ir. En esa época anduvimos con Lucio, él era seminarista, haciendo todos los trámites, ¿viste? Cuando Lucio andaba, yo lo llevaba a Lucio, ¿viste? Y haciendo todos los trámites, buscando los medicamentos, todas esas cosas, ¿viste? Sí, eso fue, qué sé yo, para mí, pero bueno, Dios dispone las cosas. Y si tuvieras que decir en una palabra cuál fue su mayor virtud para vos que lo tuviste cerca y lo conociste. Sí, muchas cosas, muchas cosas, ¿viste? El trato con la gente, tanto jóvenes, grandes, trato era, sí, y no tenía miedo de decir las cosas también, eso también, ¿viste? Yo lo he escuchado, ¿viste? Muchas veces. No, pero muy lindo, ¿viste? Ese tiempo inolvidable. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir y bueno, ojalá sigan trabajando fuertemente para dar a conocer el legado de Monseñor Saspe aquí en Santa Fe y en toda la Argentina. Estaremos ahí, solo que menos pensaba, ¿viste? Estar ahí, ¿viste? Pero qué sé yo. Un día me dijo Aldo Lucrano, porque él iba siempre allá a la parroquia, a mi parroquia. Yo dice, creo que se va a formar una comisión, a lo mejor te avisan, dice, y así nomás, ¿viste? Un día me llama
diciéndome de que había una reunión que tenía. Y bueno, qué sé yo, esas cosas que te digo, que tengo la oportunidad de estar ahí también, ¿viste? Muchísimas gracias por este testimonio. Por favor, por favor. Y llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer especialmente a Déjalo Ser, que cada semana nos prepara estos looks, siempre para Meli, pero bueno, en esta ocasión para mí. Muchas gracias Dana y Cintia. Bueno, ellos están en Ricardo Aldao 1515 y también en sus tiendas online. Agradecemos también a Esteban del bar, que cada semana nos acompaña con sus cafecitos, y especialmente a la librería Presbítero Leyendecker, que nos presta su espacio y además al que pueden consultar por todas las novedades editoriales. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.